Buen día para todos. Nos encontramos un día más en una reunión de este tipo para hablar acerca de la historia de la educación física en nuestro país. La primera particularidad es que no sé por qué pasamos del cuarto capítulo al séptimo de una vez. Sin embargo, hay una correlación. Eso es lo que nosotros interpretamos con respecto a los años. Estamos hablando del periodo comprendido entre 1970 y ya vamos a ahondar en los próximos, pero inicia desde ahí. Este capítulo se denomina Congresos de Educación Física. Entonces, como su nombre lo indica, son una serie de reuniones y encuentros específicos para hablar de la nueva ciencia concebida desde hace un tiempo atrás, ¿no? Hablo un tiempo atrás en términos cronológicos del libro, no en términos actuales. Ahorita van a poder ver la presentación. Ahorita también, bueno, vamos a desarrollar una síntesis de todo lo desarrollado hasta aquí. La primera particularidad también es que de este periodo nace la primera guerrilla en nuestro país, del movimiento 19 de abril por las elecciones que se roban. Entonces, es para dar un poco este contexto social, político que se da. Encontramos entonces que el primer apartado, el primer congreso que se denominó fue el Bolivariano de Maracaibo, es decir, no se desarrolló en nuestro país, pero sí se desarrolló en nuestro país vecino, específicamente en la ciudad de Maracaibo. Específicamente del 23 al 26 de agosto de 1970. Este Congreso Bolivariano fue aprobado por varios estatutos, ¿cierto? Y por algunos profesores de diferentes países de nuestro continente que permitieron que se empezaran a desarrollar estas reuniones. Claro, ¿por qué? Porque es que con relación al viejo continente, nosotros estábamos un poco atrasados, no solo en términos legales y de las leyes, sino también en términos de práctica deportiva. Después viene el Congreso Bolivariano de La Paz, en La Paz. Aquí hay una serie de particularidades y es que se desarrolló, la primera es que se desarrolló 7 años después de que se llevara a cabo el primero en Venezuela. Se cambió el país, ya no va a ser en este mencionado, sino va a ser en Bolivia. Hay un proyecto que se denominó de estructuración y sistematización de la educación física que se desarrolló por el Congreso Bolívar y donde asistieron varias personas de varias disciplinas, bueno, y profesores de todos los países de nuestra querida Latama, y lo podemos encontrar. El Congreso Bolivariano de 1970. Encontramos después, por fin, el primer Congreso colombiano de educación física. Entonces, es, es importante mencionar que aquí ya se presenta mucha más participación por parte de los profesores de la Asociación de la Educación Física y pues contamos con la asistencia de 146 profesores y también 81 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en las instalaciones del Servicio Nacional del Aprendizaje del SENA. Sí, no hay ninguna duda que este es un esfuerzo mancomunado de muchas asociaciones y que este es el primer paso para poder darle la importancia que requiere la educación física en nuestro país. Es un esfuerzo mancomunado de diversas instituciones y por eso es muy importante resaltarlo y más que resaltarlo, mencionar su importancia, porque esto es memoria histórica, estamos siendo, sí, estamos siendo enfáticos, la verdad. También es donde se empieza a desarrollar el primer pensum y el Ministerio de Educación de este momento, ¿cierto? Del doctor Posada publica sus conclusiones. En este primer congreso hacen hincapié en que la educación física no es solamente una materia, sino que también es utilizada también para la formación de humanos, de docentes. Gracias, Mónica. Sí, el siguiente subtítulo que encontramos se denomina antidemocracia. Y esto también tiene relación con un subtítulo desarrollado en el capítulo anterior, en el cuarto capítulo, cuarta llamada. ¿De qué pudimos hablar esa vez? De cómo se generaron una serie de ideologías en contra de nuestros licenciados que estaban inmersos en la Universidad Nacional de Colombia. Ahora se tuvieron que trasladar, pero hay un proceso de antidemocracia. ¿Por qué? Porque la reorganización política administrativa del país sobre la base de
sobre la base de la alternación y la paridad, trajo una serie de dificultades en la organización interna del deporte. No solo bastaba con una serie de dificultades estructurales y administrativas, sino que ahora empieza a haber una difamación antidemocrática. Bueno, seguimos con los congresos panamericanos de la educación física, en especial los congresos panamericanos de la educación física, que influyeron en el desarrollo profesional del continente, especialmente en Colombia. Pero ahí hay algo importante antes de continuar con este apartado que es fundamental y me pareció muy interesante, y es que también hay una institución militar de los deportes, que si bien no estaba federada, se encargaba de que cada disciplina deportiva se pudiera llevar a cabo. O sea, que mediante un régimen militar, ya que nos encontramos en un contexto político álgido, también tiene sus bases militares y también constituye la práctica deportiva que se infundó desde años anteriores, que se socializó. ¿Por qué digo socializar? Porque es la inmersión cultural que se viene, que se trae del viejo continente en diferentes prácticas. Y ya con esto doy paso otra vez a mi compañera, Mónica. Bueno, y aquí es donde encontramos una serie de congresos que se empezaron a desarrollar. Esto, bueno, sí, aquí encontramos varios congresos panamericanos de educación física, ¿cierto? Ya hablamos un poco de los primeros, pero ahora tenemos que hacer hincapié y tenemos que empezar a mencionar varios autores que permitieron la, la conciencia de la educación física y sobre todo el desenvolvimiento de muchas personas para su práctica deportiva. Especial capítulo merecen los congresos panamericanos de educación física, que a no dudarlo han influido en el desarrollo profesional del continente y especialmente en Colombia. ¿Por qué en Colombia? Porque en nuestro país las instituciones gubernamentales no han sido capaces de dignificar desde años anteriores esta práctica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay una unión continental. ¿Para qué? Para que no solo se pueda crear mayores espacios, sino también mayores ofertas laborales en este ámbito. Esto se generó gracias a la iniciativa de varios profesores, como son Raúl Blanco en 1939. Hay que mencionarlo también, importante. También hay otra cosa particular y es que no solo interviene el ministerio, sino también el otro ministerio que es de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque la educación física militar tiene sus bases sobre este ministerio. Bueno, como hay varias conclusiones que podemos sacar de este primer apartado, y es que de las amplias deliberaciones o cavilaciones se realizó el primer Congreso Panamericano de Educación Física. Esto se encargó de su organización y esto se debe al profesor Raúl Blanco, como lo mencioné anteriormente. Sí, también tiene varios propósitos y es consolidar entidades oficiales de la educación física dependientes del Ministerio de Educación, es decir, que se pase de un sistema que tenga que ver con el Ministerio de Justicia, sino que ahora sí se vea inmerso en el Ministerio de la Educación. ¿Por qué de la educación? Porque este es el ente que rige estas disciplinas para el desarrollo de aptitudes cinéticas. Es interesante cómo a partir de los congresos se empieza a trascender la perspectiva que se tiene sobre la educación física, porque trasciende un poco sobre la perspectiva que se tiene de la misma. Entonces también pasa de realizarse en Maracaibo a esta vez realizarse en Río de Janeiro, y se realiza el primer Congreso Panamericano de Educación Física, al cual se acreditaron 13 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile y Estados Unidos, entre otros. Gracias, Mónica. En el segundo Congreso Panamericano hay 9 países. Voy a encender aquí la cámara para que se den cuenta que estamos aquí. Maravillosa propuesta, muchísimas gracias. Retomando, en el segundo Congreso Panamericano de Educación Física se realizó en la Ciudad de México. Es decir, ya no se desarrolló en Latinoamérica, sino en Centroamérica. Esto tiene consecuencias porque sí, todo hace parte del continente americano, pero ya geográficamente nos estamos ubicando en un punto cardinal diferente, en el cual participaron 9 países: Brasil, Cuba,
Cuba que, bueno, en los países socialistas y comunistas, el deporte, el deporte y la educación física juega un papel trascendental. Ustedes se preguntarán por qué juega un papel trascendental, a lo que yo respondo. Para poder mostrar sobrevalor sobre las prácticas y las costumbres, uno debe mostrarse superior en todos los aspectos a su oponente. Dentro de estos, las prácticas corporales juegan un papel fundamental. Entonces encontramos a Brasil, Cuba, Chile, Estados Unidos, Honduras, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Colombia no se hizo presente, no sabemos por qué, el libro no lo expone, no lo representa. Sin embargo, pues es una aclaración. En 1950 se lleva a cabo el tercer Congreso Panamericano. Allí el delegado de Colombia fue el profesor Alberto Gómez Moreno. Importante dato. ¿Algo que resaltar, Moni? Me parece importante, pues, como el avance que ha tenido la educación física con respecto a la importancia que se le ha dado, pues, tanto en países subdesarrollados, y pues que no se tiene que concebir como algo superfluo o de poco impacto, porque la educación física ya desde el inicio siempre ha sido supremamente importante para el desarrollo humano. Entonces, si se empiezan a realizar este tipo de congresos no solamente en un país, sino trasciende a diferentes países, pues la perspectiva que se tiene de la educación física es totalmente distinta y pues va a tener mucho más relevancia en serio. Eh, el cuarto Congreso Panamericano se lleva a cabo en los pabellones de la Feria Internacional de Bogotá del 16 al 23 de mayo de 1965. El 16 de mayo del 2002 nació un gran autor académico contemporáneo, importante. El quinto Congreso Panamericano de Educación Física se realiza en Buenos Aires entre el 7 y el 15 de noviembre de 1970. Hay una participación masiva del profesorado de los países latinoamericanos, sobre todo de Chile, Uruguay y Brasil. Colombia participó con 14 legados provenientes de diferentes sectores, de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, Coldeportes, Facultad de Educación Física, Comité Olímpico Colombiano y Ministerio de Educación Nacional. Hay varias cosas importantes que destacar, y es que aquí es donde se demuestra el esfuerzo importante que se ha hecho por parte de los profesores para dignificar y darle la importancia a esto, y ya contar con federaciones, más instituciones, y también contar con el alma mater de la educación física en Colombia, que somos nosotros, es importante. Seguimos con el siguiente congreso. Sí, el sexto Congreso Panamericano de la Educación Física se realizó en 1976 en Valencia, el estado de Caracas, Venezuela. Simultáneamente se realizó con gran pompa la segunda gimnasia americana, con la participación de varios países latinoamericanos. El séptimo Congreso Panamericano se realizó en Santo Domingo, en República Dominicana. El octavo Congreso tuvo lugar en México en 1982, y así, pues la verdad no le encuentro mayor relevancia en decir uno a uno sus características, sus opiniones y sus eventos históricos importantes, sino es un poco más lo que deja la historia, ¿no? Porque de nada sirve relatar y relatar hechos cuando no somos conscientes de el aprendizaje que cada época de la historia nos deja y cada congreso. Entonces, si bien es importante reconocer cuándo, es más importante el cómo y el qué. El cómo en cómo se pudo trascender en la sociedad después de estos congresos y el qué se logró cambiar por medio de estos. Sin embargo, vamos a avanzar un poco al 19º Congreso, que es fundamental, ya que estamos hablando de nuestro siglo. Se desarrolló en el 2005 en la ciudad de Santo Domingo. Y ahí es imprescindible destacar cómo se ha desarrollado la ayuda gubernamental para que estos congresos se den. Y ya por último, se llevó a cabo el 21º Congreso Panamericano de Educación Física. Se realizó en la ciudad de Bogotá entre el 3 y el 7 de octubre de 2010.
bajo los auspicios de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física y de Coldeportes. Entonces, ¿esto qué conclusiones nos permite sacar? La primera, la primera conclusión que podemos sacar es cómo los congresos han ayudado a la socialización de la memoria histórica de la educación física. ¿Por qué? Porque mediante estos congresos es que las personas identifican y reconocen la importancia de esta práctica, eso por un lado, y también permite crear nuevos vínculos, no solo vínculos en términos demográficos, sino también en términos académicos, y eso es muy importante porque así es como por medio de la educación y por medio de esta herramienta tan poderosa, es que una persona puede no solo ascender socialmente, sino puede cambiar su forma de pensar. Y esto se desarrolla cuando tienes un vínculo con otras personas, de otras culturas, de otros países. Por eso es que, bueno, ponemos ahí que finalizó hoy el Congreso de Educación Física como un dato histórico que marcó un periódico y también el tercer Congreso Panamericano de Educación Física. Y así es como, por fortuna para nosotros, porque si bien es cierto, no se ha podido avanzar como se quisiera, sí se han hecho cambios significativos por personas inconmensurables, así como es el caso de varios docentes que todavía hacen parte de esta universidad. Eh, y con esto finalizaríamos nuestro séptimo capítulo. Nos encontraremos en una próxima emisión para el quinto capítulo. Espero les haya gustado y que hayan podido aprender un poco más. Gracias.